que no me escuchaba. Vamos entonces a la palabra. Pero bueno, los anuncios que nos faltaban, ya sabe que tenemos servicio miércoles 7 de la tarde, no se lo pierda. Sobre todo porque iniciamos una serie en la que vamos a revisar y vamos a desglosar todo el libro de los Hechos. Si usted quiere conocer más acerca del libro de los Hechos, no se pierda los miércoles. Este miércoles pasado revisamos únicamente el capítulo 1, así que está muy a tiempo de integrarse y de no perdérselo. La verdad es que es muy interesante porque el libro de los Hechos nos va a hablar y nos va a fortalecer en el conocimiento del reino y cómo el reino de Dios empezó a derramarse a partir de la iglesia primitiva, a partir de los primeros discípulos de Jesús. Y todo eso lo leemos y lo podemos aprender en el libro de los Hechos, no se lo pierda. De hecho, si se le perdió por ahí alguna prédica, suscríbase ahí en YouTube, Pacto Vivo, en YouTube, búsquenos. Dele like, dele seguir, recomiéndenos, comparta. La verdad es que mire, luego andamos compartiendo cada cosa. Vamos haciendo algo para aquí nosotros en casa. Y dele todo like ahí al YouTube, a las prédicas. Aunque a veces ya la vio y dice, es que ya la vi el domingo, pues dele todas más el like ahí en el YouTube para que se siga difundiendo, para que siga teniendo vistas. A medida de que usted hace eso, más gente la va a ver, porque cuando alguien entra a YouTube le va a empezar a recomendar. Digo, todavía tenemos como 2 millones de vistas nada más, pero ya con eso se va a empezar a mover más. Entonces, sí, claro, por fe. Por cierto, hoy vamos a hablar de eso. Entonces, los miércoles, no se pierda, vamos a estar revisando el libro de los Hechos, capítulo a capítulo, así que va a estar muy interesante. Los jueves, recuerde que los jueves celebremos la recuperación. Ya vamos muy avanzados en las lecciones, pero aún así intégrese, porque recuerde que va a ser un programa que vamos a estar reiniciando cada vez. Entonces está muy a tiempo de venir a escuchar las últimas lecciones, pero vamos a volver a iniciar con todo. Y si usted ya lo tomó y ya lo llevó, usted puede ayudarnos a colaborar como mentor, como un compañero de confesión para la gente que está empezando. Recuerde que Celebremos la Recuperación es un taller de sanidad interior, pero que nos ayuda también a salir de todas esas adicciones que no nos permiten desarrollarnos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Adicciones emocionales y adicciones también a sustancias, porque requiere esfuerzo, requiere trabajo, y eso es lo que revisamos en Celebremos la Recuperación. Así que no se lo pierda. El sábado 6 de la mañana, ya lo mencionaba ahorita la pastora, la oración. Cada día somos más, cada semana somos más, así que no se lo pierda. También es de bendición, de mucha bendición venir el sábado por la mañana. Y creo que ya. Ayer tuvimos esa cena de matrimonios, tuvimos asado estilo Valsequillo, usted se lo perdió. Estilo Valsequillo y la cocinera estaba como que medio enojada porque estaba picosito, pero estaba muy bueno. Así que, ¿quién? Jaime, pues yo creo que estaba molesto, algo le hizo, hermana. Pero estuvo muy bueno, la verdad. Entonces, esté pendiente porque vamos a tener más actividades, como le decía la pastora, de matrimonios. Queremos que el ministerio de matrimonios empiece a crecer y empiece a fortalecerse porque es el núcleo de la sociedad. El matrimonio, y obviamente cuando hay matrimonio hablamos de una familia, es el núcleo de la sociedad. Y por eso es que es tan golpeada por el enemigo. Y si nos fortalecemos como matrimonios, vamos a poder hacerle frente a cualquier situación que venga de parte de Satanás, del enemigo. Y del hombre también, porque hay mucho de la mano del hombre que quiere separarlos. Por eso dice la Escritura que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
Así que vamos a estar ahí fortaleciendo los matrimonios. Y bueno, vamos a la palabra. Vamos a una porción que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a iniciar la lectura en el primer versículo. Hebreos 11:1. Usted ya conoce estos pasajes, pero vamos a revisarlos. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Ahí está, ahí lo vamos a detener. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por esta porción. Sabemos, Señor, que en todo traes dirección, en todo traes enseñanza. Y permite que esta palabra quede plasmada en nuestras vidas y que podamos convertirnos en hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y esta mañana, hermanos, hermanas, vamos a iniciar, así como le platicaba que los miércoles vamos a estar haciendo un recorrido en el libro de los Hechos. Hoy vamos a iniciar un recorrido los domingos por el capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Por qué el capítulo 11? Porque el capítulo 11 nos habla de la fe. Y el capítulo 11 es muy importante para cada uno de nosotros como hijos del Señor, como cristianos, como pueblo de Cristo, porque sin la fe no podemos agradar al Señor. Usted necesita fortalecerse en la fe y necesita conocer qué es la fe. En este capítulo 11 vamos a estar revisando cómo muchísima gente se fortalece a través de esta fe y cómo es que muchísima gente camina por fe. El libro de Hebreos fue escrito para gente como nosotros, gente que estaba constantemente siendo atacada por la gente de fuera, inclusive en aquellos tiempos gente que estaba siendo perseguida porque el Imperio Romano perseguía a los cristianos. Usted lo sabe y lo tenemos como que muy claro, ¿verdad? Y lo vemos hasta en las películas, cómo los sacrificaban, familias enteras abrazadas en medio del Coliseo romano, siendo devoradas por bestias salvajes. Se oye de película, pero era una realidad. Y aún así, esas familias abrazadas, cantando y alabando al Señor, entendiendo que había salvación y que había resurrección, entendiendo que había algo más allá que esta vida física. Ese es el tamaño de la fe que estos padres de la fe, que estos primeros discípulos de Cristo dejaron como testimonio para cada uno de nosotros. Así que este libro fue escrito para muchísima gente que de alguna manera también vivía con desesperanza. Por eso le digo que es como en nuestros tiempos actuales. Yo creo que todos conocemos gente que vive de esa manera, o gente que hemos escuchado y que hemos tenido que ir a acercarle el evangelio porque sabemos que están desesperados por alguna situación, por algún problema, por alguna situación familiar, financiera o de enfermedad, y se encuentran desesperados. Hay muchísima gente así en la actualidad. Mucha gente que tiene fe en Dios o que cree tener fe en Dios, pero que ve que no suceden las cosas, o que piensa que las oraciones no son contestadas y que empiezan a creer que esto es pura fantasía, estos cuates me quieren lavar el cerebro. Y no es solamente eso, le queremos lavar el corazón, porque el Señor es a lo que vino, a limpiarnos y a cubrirnos con su sangre gloriosa. Así que esta gente del libro de Hebreos vivía de esa manera, vivía en desesperanza. Era gente
que había confiado en la promesa de Cristo, pero que al verse perseguida y al verse señalada en ocasiones prefería dar un paso atrás. Y nos sucede en la actualidad, gente que empieza a recibir del evangelio y dice, no, pues si me iba mejor antes. Ahora que estoy empezando a ir a la iglesia, hasta parece que me pusieron en medio de la diana y me están tirando con todo. Así lo pensamos y así lo siente muchísima gente. Y por eso es que muchísima gente se aleja o no se quiere acercar o siente que tiene problemas y en lugar de acercarse más, tiende a retirarse. Usted tiene que saber que cuando tenemos problemas es el momento de acercarnos todavía más al Señor. No podemos pensar que voy a tratar de arreglar mis problemas y ya habrá tiempo para ir a la iglesia. No, se está equivocando de camino. Necesita más de Dios en ese momento y acercarse más a Dios. Es que en ese momento siento que no tengo fe. Por eso mismo tiene que venir a acercarse con un hermano o una hermana que sí tenga la fe suficiente para que le apoye a usted, para que le fortalezca a usted, para que oren juntos y para que le dé sustento a ese problema que usted está sufriendo. El libro de Hebreos se escribe en tiempos donde faltaba mucha esperanza y que la gente no quería continuar como cristianos. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 10, antes de iniciar con todo este recorrido de la fe, capítulo 10, versículo 35 dice así: no pierdas pues vuestra confianza. O sea, no pierdan la confianza, porque esa confianza tiene grande galardón. O sea, tiene un gran premio. Si usted sigue confiando en quién, en Dios, usted va a tener un premio. No se lo pierda. Porque les es necesaria la paciencia. O sea, no piense que el Señor va a actuar de un día para otro. Mire, hay gente que dura orando por un hijo hasta más de 20 años. Y nomás para darle un ejemplo le puedo mencionar a Abraham. Así que no pierda la paciencia si su problema ya tiene una semana, un mes o un año. No pierda la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, fíjese qué importante. Tengo que tener paciencia y voy a tener un premio, pero tengo que hacer la voluntad de Dios. No lo que a mí se me pegue en gana. Obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Usted se considera justo? ¿Usted se considera limpio, justificado delante de Dios, delante de Jesucristo? Tiene que vivir por fe. O tal vez no vive por fe porque no está todavía justificado delante de Él. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, nosotros no somos de los que nos rajamos, ¿o sí? Sino de los que tienen fe para preservación del alma, para que nuestra alma no muera, para poder mantener nuestra vida eterna. ¿Sí se está dando cuenta? Por eso el autor aquí está hablando de no retrocedan, no avienten la toalla, no se rajen, tengan paciencia. Y luego brincamos al capítulo 11. Pero algo bien interesante es que aquí nos dice, el justo vivirá por la fe. Tenemos que estar operando en fe, sea lo que sea la fe. Por eso hoy vamos a ver qué es la fe. Porque la fe es más allá, es más
que un concepto o más que una idea. La fe, y esto lo aprendí de un hermano, luego le digo cuál, no es un concepto, es un estilo de vida. Esto de la fe tiene que convertirse en un estilo de vida. El justo por la fe vivirá. Y como le decía, si no está viviendo por fe, tal vez es porque aún no se siente justo o no es justo. Porque así tiene que vivir el justo, con fe y por fe, experimentando el cumplimiento de Dios. Cuando usted empieza a vivir justificado, usted tiene que empezar a ver cómo el Señor obra en su vida. Y el Señor obra en nosotros en pequeños detalles, que a veces damos tan por sentado, o que los damos como si ya es algo garantizado, que no los observamos. Mire, el simple hecho que usted se levantó esta mañana y que está aquí reunido, eso ya es un gran milagro. Porque nuestra vida depende del Señor. Si aún seguimos aquí y seguimos con vida, es porque aún hay cosas que el Señor quiere trabajar con nosotros y para nosotros. Así que si no estoy experimentando a Dios en mis circunstancias, tengo que hacerme esta pregunta: ¿realmente estoy viviendo por fe? ¿O cómo funciona esta fe? Son cosas que a veces hay que hacernos, preguntas que a veces hay que hacernos. Dice en el versículo primero que leímos, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que la fe tiene que lidiar o trata de cosas reales, pero que aún usted no las ha percibido con sus 5 sentidos. La certeza, o sea, tengo la certeza que va a suceder. Todavía no lo veo, todavía no lo escucho, no lo toco, no lo huelo, ni lo saboreo. ¿Se fija los 5 sentidos? Pero sé que va a pasar. Pero sé que va a suceder. Aún no lo he visto, pero es una expectativa que yo tengo del futuro. Y eso me debe de dar confianza. Me debe de dar seguridad. La fe es tan significativa como la sustancia en la que está sujeta. Se lo vuelvo a decir. La fe es tan significativa, o es tan tangible, o es tan real, dependiendo en la sustancia en lo que usted pone esa fe. ¿Qué quiere decir? Si usted pone mucha confianza en algo que no tiene sustancia, o que la sustancia es mala, pues no va a servir de nada. Pero si usted pone un poquito del tamaño de una semilla de mostaza de fe en algo que tiene una gran sustancia como Dios nuestro Señor, grandes cosas van a suceder. Porque hay sustancia. La cantidad de fe depende de dónde usted la aplique o en quién usted la aplique. Una poca fe en una sustancia significativa le va a dar resultados grandiosos. Mucha fe en una sustancia insuficiente, pues no le va a dar resultados. Ahora, otra cosa que le debo decir, y en este caso voy a cambiarlo, lo voy a decir de manera contraria. ¿Qué no es la fe? ¿Qué no es la fe? La fe no es emoción. La fe no es algo que usted sienta y que se emociona y en ese momento siente muchísima fe, por eso hoy sí voy a la iglesia. No, eso no es fe, eso es emoción. La fe es creer y moverse aun y cuando siente nada. Esa es la fe. Usted puede sentir mucha fe y no tenerla. Puede sentirse muy emocionado de que tiene fe
y a lo mejor no tiene nada. Pero si no siente nada y aún así confía y se mueve, eso es mucha fe. Eso es mucha fe. Significa que las emociones no tienen intelecto. O sea, las emociones no piensan. Cuando usted siente una emoción, usted reacciona. Ni siquiera lo piensa. Ayer platicábamos con los matrimonios y le digo, muchos de los matrimonios dicen sí acepto. Porque están emocionados, no porque lo están razonando. La emoción no nos permite a veces razonar. Tenemos que movernos aun y cuando no sentimos nada. Las emociones giran en torno a cierta información que a veces recibimos. Cuando usted está viendo una película, usted recibe cierta información y eso le genera emociones. ¿Estamos de acuerdo? Si ve una película de miedo, que le recomiendo que ya no las vea, si es que acostumbraba, ya no las vea, es peligroso, luego le explico bien por qué, pero es peligroso. Le genera una sensación de miedo. Y el miedo es contrario a la fe. El miedo va a evitar que usted tenga fe. Por eso no debe de ver esas películas. Además de que espiritualmente se abren portales y suceden cosas que usted no quiere saber. Bueno, que sí debe saber, pero que hoy no las vamos a ver. Si ve una película romántica, se va a empezar a sentir enamorado, enamorada. O llora. Si ve una de un perrito, va a llorar. ¿Verdad? Porque es algo que usted está recibiendo de información y le va a generar una emoción. Pero finalmente no es real. Finalmente no es real. Es meramente una emoción. Aunque usted esté convencido, no es real. Entonces, ¿qué es esto de la fe? La fe está sujeta a esta sustancia que llamamos Dios. Si creemos verdaderamente en el Señor, aunque no lo podamos registrar, vamos a decirlo así, con nuestros 5 sentidos, pero usted está convencido que es real, esa es la fe. Y así va a suceder. Entonces, ¿a quién tenemos que sujetar nuestra fe? Pues a Dios. A Dios. Porque cuando usted empieza a confiar en Dios, usted empieza a hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted dice, bueno, es que es lo que Él dice. Y aunque no siento, pero yo estoy confiando, yo lo hago, porque eso dice. Cuando usted empieza a moverse de esa manera, usted empieza a moverse por fe. Y déjeme le digo por qué es importante. Porque es importante esto que vamos a revisar. Porque es importante este recorrido que vamos a iniciar esta mañana acerca de la fe. Por lo que dice Hebreos 11:6. Y hoy no vamos a llegar hasta ese versículo, pero es importante que lo podamos ver. Dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted se va a acercar a Dios, pues se va a acercar porque está confiando y cree que hay un Dios. Empezando por ahí. Y que es galardonador, o sea, Él lo va a premiar de aquellos que lo buscan. ¿Sí? Ese es el principio de la fe. Usted tiene que confiar que hay un Dios, primero que nada. La fe es algo que usted necesita para abrir el acceso a Dios y experimentar a Dios. Si usted no tiene fe, si usted no confía en Dios, no va a experimentar a Dios. La fe es ese acceso al mundo sobrenatural y a experimentar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Y si no tiene fe, Dios no se complace de usted. Si no ejercitamos la fe, usted está desafiando, fíjese lo que le voy a decir. Si usted no ejercita la fe, usted está desafiando la integridad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted está pensando, aunque no lo diga, que Dios es un mentiroso. Porque si lo que dice la palabra usted no confía, porque si no, quién sabe si sea cierto o no, usted ya está negando la integridad, la veracidad de la palabra, la veracidad de Dios. Entonces, cuando leemos ese pasaje que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ya tampoco está creyendo que es la verdad. Entonces está desafiando a Dios, está desafiando su integridad y tampoco está creyendo en Jesucristo, que es quien le está entregando salvación. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a decir una definición fácil y sencilla de lo que es la fe. La fe es actuar como que Dios dice la verdad. Lo que usted lee en la palabra, esa es la verdad, y la verdad le hará libre. Y caminar en esa verdad, esa es la fe. Creer lo que Dios le está hablando, creer lo que Dios le está diciendo. Y no es el sentir que dice la verdad, ni es el decir que dice la verdad. O sea, no es una emoción o no es por el hablar, sino es el actuar en esa verdad. Por eso yo en muchísimas ocasiones, y los dejé descansar un poquito, pero ahora lo retomo. Yo siempre les digo que la fe está en los pies. Para usted mostrar la fe, usted tiene que caminar por fe. Y así dice la Escritura, que tenemos que caminar por fe. No sentir fe, no hablar de fe, sino caminar en fe y por fe. Así que si usted busca una manifestación de Dios, poder verlo, poder palparlo, poder sentirlo y poder saber que es una realidad en su vida, usted tiene que creer lo que Dios dice. De otra manera, usted no está desatando ese poder de Dios porque no está creyendo en lo que Él dice. No está creyendo en lo que Él tiene en su palabra. Porque Dios es real y Dios tiene poder y Dios tiene promesas, pero las tenemos que creer. De otra manera no las podemos activar. De otra manera no las podemos ver. De otra manera no van a ser reales en nuestra vida. Así que no va a haber nada de eso hasta que usted entre en movimiento. Hasta que usted empiece a caminar. Hasta que usted empiece a moverse. Así que la fe es actuar en esa verdad, aun y cuando usted todavía no está viendo nada. Esa es la fe. Tiene que actuar como si fuera así, aunque no lo sea. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Es confiar en lo que Dios dice. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Parte de lo que vamos a estar revisando en este capítulo de Hebreos 11 es lo que yo le llamo el salón de la fama de la fe. Ya ve que hay salón de la fama de los deportes, salón de la fama de la música, salón de la fama de muchas cosas. Este es el salón de la fama de la fe. ¿Usted le gustaría estar en un salón de la fama de la fe? Tenemos que empezar a caminar y ejercitar esa fe. Y dice así este versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y no se está refiriendo a los que ya estamos más viejitos. Se refiere a los que estuvieron y vivieron antes y creyeron antes que nosotros. Por eso, en este recorrido que vamos a hacer de Hebreos 11,
o podemos decirle en este recorrido que vamos a hacer de la fe, vamos a estar revisando a cada uno de ellos. De eso se va a tratar esta serie. Vamos a estar revisando a cada uno de ellos porque ellos son la gran multitud de testigos, como dice la Escritura. Y si funcionó la fe en la vida de ellos, créame que la fe funciona en tu vida. Si ellos pudieron tener ese testimonio y ser testigos de la fe, también lo puede ser para ti, también es funcional para ti, también es real para ti la fe. Tendrán testigos, porque cada uno de estos antiguos nos van a dar testimonio de que la fe se puede vivir y que la fe es real en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué te digo que nos tenemos que alegrar? Porque va a venir a darnos testimonio, a ser testigo, personajes como Abel, personajes como Enoc, va a venir Noé también a platicarnos algo. Va a estar presente a Abraham, a quien se le considera el padre de la fe. Va a estar también Sara, que se rió de las promesas de Dios y aún así alcanzó testimonio. Va a estar presente Moisés. Rahab, ¿sí sabe quién era Rahab? También va a venir a darnos testimonio. Va a venir a decirnos sí es posible creer en el Señor. Va a venir a darnos testimonio y esto va a ser un poquito en conjunto. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos son los que dan testimonio. Ellos son los que nos van a mostrar por medio de sus vidas cómo este concepto de la fe es real y lo podemos hacer real para nosotros. Es como decirnos, miren, si Abraham pudo, claro que tú puedes. Si Sara, que no le creía a la promesa de Dios, pudo y terminó creyendo y terminó embarazada, déjame te lo digo. Claro que se puede. Si un personaje como Rahab lo logró, y no solo lo logró, sino que se metió a la línea divina de la promesa del Mesías, claro que se puede. Así que todos y cada uno de ellos son testigos de que el versículo primero que acabamos de leer es real. Ellos vienen a decirnos que ese versículo primero es real, es verdadero, es la verdad. Como dicen en algunos programas, es la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. La verdad, verdad. Todos ellos alcanzaron un buen testimonio, todos ellos fueron aprobados. Por eso en el capítulo 10 nos habla y nos dice que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibirán la promesa, porque serán graduados en una vida en fe. Cuando usted empieza a ejercitar la fe, usted se va a graduar, como cuando salimos de la escuela que le dice, ahí está tu diploma, tu certificado de bachillerato. Usted va a obtener un certificado que va a decir aprobado en fe. Y se sacó un 9.9. No el 10 porque de repente como que se me quiso patinar. Pero aprobado sí está. Así que la fe es la regla de creerle a Dios, caminar con Dios sin importar cómo se sienta usted. Sin importar si yo tenga ganas o no tenga ganas de orar. Sin importar si hoy quiera venir o no quiera venir a la iglesia. Pero que cree lo que Dios le está diciendo. Esa es la fe. Esta es gente, la gente de fe es gente insólita. Que entró a una lista y que usted puede entrar a esa lista. Gente como nosotros. Fíjese, le voy a decir algo, si nosotros hubiésemos hecho esta lista de personajes, de testigos de la fe,
yo creo que no hubiéramos incluido a varios de los que están en esa lista. Hubiéramos dicho, ay, híjole, ¿a poco tengo que incluir al Gedeón? Si se andaba escondiendo, era bien miedoso. ¿A poco tengo que incluir al Sansón, que era el hijo desobediente? ¿A poco tengo que incluir a Rahab, que se dedicaba a la prostitución? No los hubiéramos puesto en esa lista. Así que si usted siente que el Señor tal vez no lo quiere incluir a usted por alguna razón, si usted ejercita la fe, usted va a estar en esa lista. Solo necesitamos creer. En esa lista el Señor puso a una prostituta, un mentiroso, un tranza, a gente problemática. ¿Cuánto más nos puede incluir a alguno de nosotros? Así que la buena noticia es que si alguien está atravesando por dificultades y no se siente muy digno, pero usted empieza hoy a vivir por fe, Dios lo va a incluir en esa lista. Dios lo va a incluir en esa lista. Debemos empezar a vivir por fe y dejar de fingir que tenemos fe, dejar de jugar a la iglesia, dejar de jugar a la religión, dejar de jugar al cristianismo. Y verdaderamente empezar a vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Haciendo lo que el Señor me dice en su palabra. Tomando verdaderamente en serio a Dios. No dejándolo para después, o para más tarde, o para cuando tenga tiempo. Tenemos que considerarlo seriamente. Debemos de vivir con esa integridad, justificados delante de Él. Porque ¿cómo podría responderle Dios a usted una oración si usted duda de Él? Le voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo Dios podría cubrir una oración suya si usted no cree en Él? Es como decirle, Dios, es que eres mentiroso. No creo en lo que dices, pero bendíceme, por si acaso, por si las moscas. Me estás diciendo mentiras en tu palabra, pero bendíceme. ¿Usted cree que lo va a hacer? No te creo, ¿verdad? No es cierto eso que dice tu palabra, pero prospérame, Señor. No funciona de esa manera. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Fíjese, a veces nos brincamos este versículo porque como que no lo entendemos bien. Pero este versículo nos habla de la fe, fíjese. Por haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si nos vamos a Génesis 1:1, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos está diciendo Génesis 1:1? Elohim crea el universo. Elohim es el Dios creador. ¿Y cómo creó el universo si no había nada? En el principio, dice, pues no había nada. Creó el universo. Ese es un principio de fe. Porque es algo que usted no ve, es algo que usted no escucha, no palpa, no puede saborear. O sea, le estoy repitiendo los 5 sentidos. Es algo que no está tangible, pero que de la nada ¡puf!, existió. Ese es un principio de fe. ¿Qué es fe? El universo fue creado, y no solo la tierra, y fue creado de algo que no se podía ver para crear algo que ahora sí se puede ver. Ahora los científicos lo ven y lo estudian y se sacan ahí sus teorías porque lo ven. Pero si se van a Génesis 1:1, no había nada. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no vemos, de lo que no se ve. Significa que Dios opera en este mismo principio desde el inicio de Génesis 1:1. Significa que para traer las cosas que no vemos, lo único que se requiere es la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios Él lo puede crear, aunque tú no veas nada. Así que déjame te pregunto algo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál dijiste que era tu situación? ¿Qué le dijiste a Dios que necesitabas? ¿O en qué necesitabas ayuda de Dios y no ves nada? Déjame te digo algo, Él creó el universo. ¿Y cómo lo hizo? Con su palabra. Y su palabra es una palabra rema. Rema significa una exclamación divina, una palabra que viene directamente de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios y te apropias de esa palabra, dices, esta palabra es para mí. Bueno, para mí, pues. Si es que varios así voltearon a ver. Esta palabra es para mí. En ese momento, esa palabra que es un logo, que es un grafé que está escrita, pero que también es un logos, se convierte en un rema, que ya es una palabra viva para ti. Porque tú la estás agarrando como real, como tangible, como que no lo veo, pero si aquí dice va a suceder. Ese es un rema. Dios lo dice y Dios ejecuta. Así es. ¿Recuerdan aquel centurión que se acerca al Señor para pedirle que sane a uno de sus siervos? Y ya cuando se va acercando el Señor le dice, no soy digno de que llegues a mi casa. La tengo muy tirada, no he barrido, no he trapeado. Y los trastes están rebosando. No se crea, no le dijo todo eso. Le dice, no soy digno que entres a mi hogar. Pero le dice, solo da la palabra. Solo da la palabra. Porque él entendía que por medio de esa palabra había poder. Y era solamente cuestión de que él diera su palabra y las cosas se volverían realidad. Le dice, solo da la palabra y este asunto va a ser transformado. Este asunto va a cambiar. Esto se va a volver real. Algo que no veo se va a volver tangible. Hoy estamos viviendo en un mundo adormecido, hermanos. Estamos adormecidos, estamos embotados. Estamos totalmente nublados en nuestra vida, en nuestra visión. Las redes sociales, el teléfono nos tienen así. Yo lo reto a que un día no agarre el teléfono en todo el día. Inténtelo. Y me dice si no es cierto que nos tienen nublado las redes sociales. Digo, si es para su trabajo, pues ni modo, pero inténtelo, verá. Vivimos en un mundo adormecido, envuelto en teorías, en muchas filosofías. Yo les he dicho aquí, les he mostrado cómo la iglesia cristiana está llena de humanismo que no es bíblico. Nos la pasamos queriendo ser el buen samaritano y eso no es tan bíblico. O sea, agarramos una porción chiquita de la escritura para querer hacer toda una doctrina, todo un dogma. Cuando el Señor manda a sus discípulos a sanar y que los manda de 2 en 2, les dice, y donde lo reciban, ahí entren. Si les dan un asado estilo Valsequillo, cómaselo. Pero si no los quieren recibir, usted salga, sacúdase los pies y vaya más adelante. No le dijo, usted insista, porque va a dejar a 99 y va a ir por la 1000, no. Era sacudirse y siga. Porque si esa persona no está lista para recibir, que nada lo detenga, usted tiene que seguir adelante. Habrá tal vez tiempo cuando alguien más llegue y le predique, o ya cuando usted venga de regreso puede volver a llegar si quiere, pero no se debe de entretener usted.
Así que una persona de fe va a entender que Dios da la palabra, esa exclamación divina, y las cosas fueron creadas. Así que si Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, tenemos que seguir confiando en lo que Él dice es real y que por medio de su palabra todo se volverá real. Y de donde no ves nada, va a llegar algo, se va a crear algo. Donde no ves solución, se va a solucionar, porque estás confiando en el Señor. ¿Cuándo? No sé, tal vez no sea mañana. Por eso el autor de Hebreos les dice, hey, tengan paciencia. O sea, no crean que todo es con un clic. No crean que todo es con un clic. Miren, en mis tiempos que nos tocaba hacer programación, que yo salí como ingeniero en sistemas, ¿verdad? Ingeniero en computación. Ya no me pregunte porque hace años que no me dedico a eso. Pero en aquellos tiempos hacía un programita chiquito, así, un código chiquito. Y luego en lo que lo metía a la compu y lo que corriera y que se compilara y se tardaba, a veces hasta una hora. Y luego de repente corría el programita y nomás para hacer sumas. O la fórmula general, esa que nos enseñan en la escuela. Y se tardaba horas y cuando se lee el resultado, hasta uno bien emocionado, corrió, no tuvo errores. Se emocionaba uno. Y ahora los chavos le pican un clic al teléfono y si se tarda 2 segundos, ya lo tengo que cambiar. Ya no sirve. Ya necesito el iPhone, whatever it takes, número 20,200 Pro. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que confiar en el autor. Porque va a haber muchas cosas que no vamos a entender, pero eso no significa que sean mentira o que no sean reales, porque la palabra de Dios es verdad. Ahora, si no le dedicamos el tiempo suficiente a entender su palabra, pues va a ser difícil e imposible que la entendamos toda. Pero aún así, aún y si no la entendemos y la leemos, tenemos que confiar en que es real y fidedigna. Y que en esa palabra voy a caminar y en esa palabra me voy a mover. Mire, tenemos más fe en el doctor Simi que en Dios. Porque usted a veces está enfermo y va a que le den una receta ahí del doctor Simi y usted sin refutar nada va y compra la receta y se la empieza a tomar. ¿Verdad? ¿Y cómo está seguro que sí es la medicina? ¿Y cómo está seguro que sí estudió medicina o no salió de una universidad del bienestar? ¿Sí me estoy explicando? Y confiamos y nos tomamos la medicina. Pero lo que nos dice Dios, no, quién sabe, a lo mejor no es. Tenemos que creer en lo que Dios nos dice. Y si así es, y si así creemos en esa palabra de Dios, tenemos que empezar a alinear nuestra vida o cada aspecto de nuestra vida a lo que dice Dios en su palabra. Que si se trata de nuestra vida, bueno, pues ¿qué dice Dios de cómo tenemos que vivir? Si se trata de mi matrimonio, ¿cómo dice Dios que tengo que vivir el matrimonio? Si se trata de las finanzas, ¿cómo dice Dios que debo tratar las finanzas y el dinero y mi negocio? Si se trata de relaciones, ¿cómo dice Dios que me debo relacionar? Así tenemos que empezar a vivir. Porque Dios tiene integridad en su palabra. Dios es real. Pero tenemos que empezar a caminar en esa realidad, en esa veracidad. Tenemos que empezar a vivir de esa manera, confiando en que todo lo que Él nos dice por medio de su palabra es real. Entonces se me fue la alabanza, no los veo. Ya tengo así rato. Ya están. Tenemos que confiar en que Dios nos dice la verdad en cada una
en cada uno de sus libros. Mire, a veces vemos la Biblia como un libro completo, pero ahí dentro de su Biblia usted tiene 66 libros diferentes. Es una compilación. Pero todo lo que hay ahí y cada palabra que está ahí contenida es verdad y es realidad. Esa es la verdad. Esa es la verdad que nos va a hacer libres. Y para ejercitar la fe, yo tengo que confiar en todo lo que ahí dice para caminar por esa fe. Es la forma en que yo tengo que vivir. Mire, los niños cuando están pequeños, y ahorita yo lo veía con Josué. Si usted le dice a ese niño, pero es con hechos, ¿verdad?, que lo va a sostener, y aunque usted lo estruje y lo sube para arriba y lo baja, en el caso de Josué, él está confiando, él tiene fe en que usted no lo va a soltar, en que usted no lo va a dejar caer. Ese es en mi caso, es uno de los más grandes ejemplos de fe que podemos encontrar. Cuando usted pasa de brazos un bebé de una persona a otra, ¿quién le dice a ese bebé que usted al pasarlo la otra persona no lo va a dejar caer? ¿Verdad? No hay seguridad. Pero ese niño confía, y confía ciegamente en que a esa persona a la que le está dando los brazos o a la que se lo está usted pasando, lo va a agarrar, lo va a atrapar y no lo va a dejar caer. Eso es fe. Está confiando ciegamente en la fe. Cuando Diego, pongo de referencia a Diego porque es el más chiquillo, pero realmente lo hice con los 3 varones. Cuando estaban chiquillos, yo los agarraba de la mano, ponían sus 2 manitas en una mano mía y yo los balanceaba así como Spider-Man. Y ellos fascinados, ¿verdad?, porque le hacían al Spider-Man así, agarrados de mi brazo, de mi mano. Recuerdo que las primeras veces, sobre todo con Diego, que le decía, agárrame la mano, y lo intentaba yo balancear y le daba miedo. Decía, no, como que decía, ay, híjole. Inclusive de unos templetes le decía, aviéntate, suéltate, y como que le daba miedito. Pero después de varios intentos, después de que él se daba cuenta que no lo soltaba, que sí lo agarraba, que se balanceaba, que iba y venía y hasta brincaba y hasta nos dábamos vueltas, y se dio cuenta que no lo soltaba, que lo que yo le decía era realidad, que no lo iba a soltar. ¿Qué cree? Al rato el cansado era yo, porque ándale y otra vez, y ándale y otra vez. Yo era el que le decía, espérame, déjame descansar. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que si usted, aunque al principio sienta que tal vez Dios no está ahí, que al principio sienta que tal vez no lo va a respaldar, que al principio sienta que tal vez lo puede dejar caer, usted tiene que confiar, porque nuestro Dios lo va a sostener, y nuestro Dios no lo va a soltar, nuestro Dios no lo va a dejar caer. Usted tiene que empezar a experimentar esa fe, en creer lo que nuestro Dios nos dice y entender que Él nunca nos va a soltar de su mano. Pero lo primero que tenemos que hacer es creer que no nos va a soltar, y en segunda, empezar a justificarnos de tal manera, vivir de acuerdo a lo que Él nos dice, para poder mostrarle que confiamos en Él, que verdaderamente estamos viviendo por fe, que verdaderamente nos estamos moviendo por fe. Así que, hermanos, esta mañana es un buen día para que tomemos la determinación y tomemos la decisión en empezar a vivir por fe. Y yo le puedo garantizar y le puedo asegurar que va a empezar a ver más de Dios en su vida. Así que confíe en el Señor, confíe en Jesucristo, que Él no lo va a soltar. Póngase de pie. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo,
porque sabemos que tu palabra es real, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, que es cortante, sí, Señor, pero para quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que no nos convienen, que nos ayudas a mantenernos firmes, alineados a lo que tú dices por medio de tu palabra. Danos la fortaleza, danos el ánimo, danos, Señor, esa seguridad de saber que tú nos sostienes, de saber que estamos en el hueco de tu mano. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando por fe, a seguir confiando en ti. Y sabemos, Señor, que cosas grandes veremos en tu nombre. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.